Algunos solo bailan con sus amigas conocidas, otros no se animan a cabecear para no sufrir una decepción. ¿Cómo vencer el miedo a ser rechazado al invitar a bailar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabán y hoy te quiero compartir un tema más preocupante que controlar un ataque de nervios rompiéndole el coche a tu vecino. Y me estoy refiriendo a cómo vencer el miedo al rechazo en la milonga. Cómo superar ese momento en que no te animás a invitar a bailar a una mujer desconocida por temor a que ella no te corresponda. Sí, ya sé que puede sonar un poco dramático, pero la verdad es que ese temor a que no te quieran aceptar, a sentir que quedaste en ridículo si ella te rechaza, es algo que en algún momento todos atravesamos en la milonga. Y si todavía no te pasó, seguro que en tu camino de tango lo vas a experimentar. Pero antes de entrar en el cómo, quiero que entiendas qué es exactamente ese miedo, por qué te aparece y qué pasa cuando sentimos que nos rechazan, como para que te sea más fácil aprender a superarlo. Y en principio, te diría que en esencia el miedo es una reacción que nuestro cerebro desarrolla para protegernos, una respuesta natural ante una amenaza, sea real o imaginada. Y aunque no me dedico a la terapia, Si bien viví 11 años con una psicoanalista y algo aprendí, este temor puede surgir desde muy temprano en la infancia, cuando aprendemos que no siempre ser aceptados por los demás nos hace sentir bien. De hecho, la aceptación social es fundamental para nuestro bienestar emocional y cuando sentimos que esa aceptación puede estar en riesgo, nuestro cerebro reacciona generando ese temor. Yo no tuve traumas en mi infancia. Mi padre me rechazó solo una vez, de 1959 a 1982, cuando me mudé a mi casa. Pero la pregunta es, ¿por qué en la milonga ese temor se vuelve tan intenso? Y aunque no tengo la respuesta perfecta, me animaría a decir que en ese espacio donde todos estamos preparados para compartir un momento especial con alguien o un momento con alguien especial, el miedo se intensifica porque estamos en un escenario donde nos pesa demasiado la mirada del otro y nos pesa tanto que nos hace sentir expuestos, vulnerables y muchas veces inseguros de si nuestro baile será valorado o si no somos lo suficientemente buenos como para complacer. Pero como sea, el rechazo duele y es algo que ocurre por varias razones que te quiero enumerar. Primero, por la inseguridad personal, lo cual significa que quien sufre esta situación puede tener dudas sobre sus habilidades en el baile o sobre su imagen personal. Máxime si se compara con otros, considerando que la milonga es un entorno donde todos quieren lucirse. Segundo, el miedo podría aparecer por experiencias pasadas. Digo, si alguien tuvo malas experiencias, eso pudo quedar grabado en la memoria emocional, haciendo que el miedo se repita, porque la memoria emocional funciona así. Una vez te rechazan, tu cerebro interpreta que siempre será así. Tercero, por un ánimo de perfeccionismo, lo cual hace pensar que quienes buscan dar una buena impresión a toda costa temen cometer un error. Cuarto, el miedo también puede aparecer por un temor a la exposición, sobre todo teniendo en cuenta que la milonga no es solo un lugar para bailar, sino también para socializar. Y muchos sienten que si invitan a bailar y no reciben una respuesta positiva, quedan expuestos a las miradas de los demás. Y me animaría a agregar también que existe un quinto punto que lo definiría como el miedo a la vulnerabilidad, porque invitar a bailar o aceptar una invitación requiere abrirse, mostrar quién se es realmente con virtudes y defectos, y a veces esa vulnerabilidad implica exponerse sin garantías de que todo saldrá bien. En la pista todas conocen mi mayor virtud. No pierdo el equilibrio mientras les hablo entre tango y tango.
Ahora, no siempre el rechazo es personal. A veces tiene que ver con otros factores, como por ejemplo la compatibilidad. No todos somos iguales ni tenemos el mismo nivel o estilo de baile. Y hasta a veces simplemente no hay química, lo que no significa que uno sea mejor o peor, sino que simplemente no encaja con la persona elegida en ese momento. O las preferencias personales. Hay quienes prefieren ciertos estilos o ritmos y eso influye en su decisión de aceptar o no bailar con alguien en particular. También el estado emocional, si alguien está cansado o distraído, e incluso la inseguridad de la otra persona, porque muchas veces el rechazo no tiene que ver con la apariencia o el baile de uno, sino con la inseguridad o el nerviosismo del otro. De todos modos, como siempre intento desde este canal, quiero ayudarte a analizar cómo vencer el miedo al rechazo para que no te paralice y puedas disfrutar en la milonga. Pero antes, debo decir que si acostumbras ir a una milonga tradicional, nunca te acerques a la mesa de la persona que elegiste. No la comprometas. Invita a bailar por cabeceo. Y si no vieras bien, si no tuvieras buena vista, entonces busca un punto cercano de tu objetivo y trata de captar su mirada. Si ella no quiere bailar con vos, hará como que no te vio. Pero eso sí, presentate siempre bien arreglado, limpio y bien vestido. Y hoy que estoy bastante enumerador, te comparto algunos otros puntos para vencer el miedo. 1. Cambiar la perspectiva. El rechazo no es un reflejo de tu valor como persona. En la milonga, aceptar o rechazar un baile no define quién sos, sino simplemente una decisión basada en ese instante. Así que no tomes el rechazo como algo personal, sino como una parte natural del proceso. 2. Practicar la aceptación del rechazo. El miedo se reduce cuando te expones poco a poco a esa situación, de modo que en la milonga intenta invitar a bailar con confianza y sin expectativas. A veces el simple hecho de hacer la invitación con una sonrisa y sin darle muchas vueltas te puede hacer sentir más seguro. 3. Enfocarse en la experiencia, no en el resultado. Disfruta del proceso, del momento, del baile y de la música. No te obsesiones con si te aceptarán o no la invitación. 4. Trabajar tu autoestima. Tené presente tus virtudes, tus logros y lo que sabes hacer bien en el baile. La confianza en uno mismo es la mejor arma contra el miedo. 5. Respirar y relajarse. Muchas veces el miedo aparece porque estamos tensos y nerviosos. Así que antes de invitar a alguien, respira profundo, relaja los hombros y visualiza un resultado positivo. Vas a ver cómo esto te va a ayudar a reducir la ansiedad. Pero no me quiero quedar solo con esto. También puede ocurrir que efectivamente te rechacen y te quiero ayudar a que sepas cómo afrontarlo. Y lo primero que se me ocurre decirte es que aceptes la respuesta con madurez y sin dramatizar. Simplemente decí gracias igual y sonreí para evitar la tensión. Y en lo posible, no te lo tomes como algo personal. Como te dije, ninguna decisión de otros define quién sos, por lo que te diría que sigas disfrutando del ambiente, la música y el baile. Pero no dejes que un rechazo te arruine la noche. Cuanto más te expongas a estas situaciones, menos te afectará. Y trabaja tu autoestima, que así como el tango es un baile de conexión con los demás, también es un baile de conexión con uno mismo. Si a propósito querés aportar a este tema, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el miedo al rechazo en la milonga es una realidad que muchos padecen, pero que se puede superar si se aprende a aceptarlo como algo que nos ayude a hacernos
más fuertes, porque de lo que estamos hablando es de cómo nos posicionamos frente a la incertidumbre, frente a no saber si podremos obtener lo que deseamos. Pero si lográramos aceptar esos temores y transformarlos en aprendizajes, entonces haríamos que cada caída y cada levantada nos acerque más a la versión más auténtica de nosotros mismos, porque la verdadera fortaleza está en seguir bailando con confianza y con la mirada puesta en la próxima oportunidad. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.